Gracias. Muchas gracias también por la invitación. Gracias que estén aquí presentes. Sí, como mencionado en la introducción, forma parte del laboratorio de agroecología aquí en el IES, igual como vecino a SIGA, en donde así trabajamos con agroecología en general, y mi parte de eso es más sobre la parte de planta, microbio, suelo. Entonces lo que voy a presentar hoy es sobre todas las posibles interacciones bióticas en relación a la salud del agroecosistema. Es más bien el área de tema de investigación que me interesa más, cómo todos los seres vivos interactúan, y mi base es más bien la biodiversidad del suelo, y cómo esta biodiversidad del suelo afecta la salud y nutrición de los cultivos. Trabajamos con varios diferentes cultivos, pero en los últimos años hemos enfocado más en el cultivo del maíz como un modelo de planta o estudio, y también obviamente por su gran relevancia, ¿no? Entonces, sabemos que el suelo forma base para toda la producción agrícola, y así muchas veces pensamos que lo que define el rendimiento de un cultivo o la salud de un cultivo es más bien la nutrición, la fertilidad del suelo, la parte ¿cómo se llama? más químico, y lo que tratamos a trabajar o hacer en el laboratorio de agroecología es aprovechar lo que los recursos naturales, los seres vivos asociados al suelo y al cultivo, que nos da en términos de regulación natural de plagas y también de fertilidad, su importancia en la nutrición y salud del cultivo, ¿no? Y todo eso con esta idea de manejar esos seres vivos, esta diversidad del suelo y también en la parte aérea, y ver cómo las prácticas agrícolas, como mencionado aquí, fertilización, labranza, fitosanidad, el fenotipo de los cultivos, rotación y el sistema de cultivo, cómo todo eso influye en los seres vivos que está asociado a los cultivos en general. Y aquí hay nada más algunos ejemplos, que en las raíces, en la rizósfera, podemos encontrar muchos diferentes microorganismos. Por ejemplo, aquí los hongos micorrízicos avusculares, hongos saprótofos, bacterias o otros hongos. También hay obviamente macrofauna y mesofauna, también microfauna. Hay muchas cosas en el suelo que está interactuando y afecta el crecimiento de la planta. Arriba igual, obviamente, existen muchas cosas relacionadas con la salud y nutrición del cultivo. Más que nada en relación a la salud del cultivo, las plantas, todos los cultivos tienen muchas plagas, casi todos, y un reto fuerte es cómo manejar esas plagas, y especialmente si queremos minimizar el uso de plaguicidas y así ver cómo la regulación natural de las plagas se puede manejar o aprovechar en esos sistemas, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, una de las plagas importantes en el maíz es el gusano cogullero. Otro parte de eso son sus enemigos naturales a nivel trófico mayor, por ejemplo un parasitoide o un virus que pueden comer
el gusano cocullero, ¿no? Entonces, aparte de la salud, recientemente empezamos también a trabajar con la polinización, o sea, cómo todas esas diferentes interacciones multitróficas de planta, microbio, suelo, insecto, se puede manejar. Obviamente, para poder manejarlo, se quiere entenderlo. Entonces es una cuestión de ver eso con lupa y ver cómo las cosas se mueven. Y a lo mejor aquí, en cuestión de salud del cultivo, es una cuestión de quién come quién. En el laboratorio también enfocamos mucho en la rizósfera, en el suelo y los microorganismos que se asocian con las raíces, por ejemplo las bacterias, levaduras, hongos entomopatógenos, tricoderma y hongos micorrízicos musculares. En esta presentación hoy solo voy a enfocarme en tricoderma y hongos micorrízicos musculares y ver cómo esos microorganismos afectan la planta, así como pueden modelar o alterar el fenotipo de la planta hospedera, por ejemplo en gestión de su nutrición, su morfología, la arquitectura de las raíces, la arquitectura del sistema foliar, su metabolismo, la exudación. Todos los cultivos gastan bastante de su energía en invitar a otros seres vivos a ir a asociarse con la planta con esta energía, los exudados de las raíces o también en la filósfera. Esta parte, de hecho, es una gran parte de la energía de las plantas, hasta entre 20 y 50% de toda su energía se gasta en invitar a otros seres vivos para asociarse y obviamente obviamente no así como, o sea, nadie invierte nada sin tener una idea de tener algo en el regreso. Casi siempre es así. También aquí. Entonces, lo que nos interesa ahora es ver cómo los microorganismos que se asocian con las plantas afecta el fenotipo de la planta y cómo eso igual afecta las otras interacciones que están entre planta y insecto, ¿no? Por ejemplo, voy a dar 3 ejemplos de esos tipos de trabajos que manejamos, en donde siempre es una cuestión de interacciones multitróficas desde suelo, planta y insecto, ¿no? Suelo, planta, microbio y insecto. Y ese puede ser como aquí a nivel tritrófico, maíz, micoriza, insecto. Y aquí voy a mostrar ejemplos de un trabajo de un alumno de doctorado, Raúl Omar Teal Santillán, que está por terminar su tesis. Entonces aquí Omar hizo varios experimentos y aquí es uno de ellos, en donde trabajó con maíz en macetas en invernadero. Es un ejemplo de trabajo de invernadero, en donde trabajó con suelo estéril más hongos micorrízicos musculares y suelo estéril más fósforo, con 2 diferentes genotipos de maíz, ambos híbridos. Y aquí se ve que fácilmente que un ejemplo clásico, que los HMA aumenta el crecimiento del cultivo, del maíz. Y aquí un poquito con trampa, porque trabajamos con suelo muy pobre en fósforo, para mostrar el efecto, para exagerar un poquito el efecto de los HMA. En suelo pobre en fósforo dan más respuesta a las plantas, ¿no? Porque necesitan más la ayuda de los HMA. Entonces aquí hay un ejemplo de eso, de que los HMA aumentan el crecimiento del maíz, ¿no? Al mismo tiempo, de manera clásica, los HMA también aumentó en este trabajo la concentración de fósforo en las hojas. También es bastante
normal, clásico, porque el fósforo en el suelo es muy inmóvil y con el micelio que se asocia con esos raíces, el micelio de los hongos micorrízicos arbusculares, ellos ayudan a la planta en adquirir el fósforo. Entonces es un ejemplo clásico de eso. Algo que no es tan clásico, que fue bastante inesperado, fue que si checamos el daño que causó este gusano cogollero, fue así más daño con plantas micorizadas. Entonces pensamos desde el principio que esos hongos a lo mejor pueden ayudar a la planta en resistir o tolerar esos ataques de plagas, ¿no? Pero aquí es un ejemplo que aquí, donde pueden ver que, no se pueden ver, sí, la vara intermedio con HMA, hay más daño con los insectos, ¿no? Y no solo eso, también los insectos se pusieron más gordos. Cuando crecieron con hojas de plantas micorizadas, se engordaron. Y obviamente no siempre es así, porque no hicimos ese estudio final de ver las consecuencias de eso en términos de reproducción de los insectos, pero aquí al menos hay un potencial que HMA en este caso causa de hecho más daño para el cultivo. Pensamos que los HMA son microorganismos así que hacen simbiosis con plantas de manera mutualista y que es así de mutuo beneficio, pero aquí si las larvas de esta plaga se hace más gordo y así como más con potencial de tener un ciclo de vida así más vigoroso, obviamente no es buena noticia para el agricultor, es mala noticia, ¿no? Pero lo interesante aquí, aunque había más daño, la planta no se había afectado en términos de biomasa, indicando un cierto nivel de tolerancia, que las plantas con micoriza también tienen tolerancia a este ataque de las plagas, ¿no? O sea, es algo que está mediado desde abajo del suelo hasta arriba, ¿no? Entonces aquí queremos entender por qué las larvas se engordan cuando comen hojas de plantas micorizadas. Aquí vimos que existe una correlación bastante bonita entre el contenido de fósforo en las hojas y la ganancia o el peso de la larva, ¿no? Entonces, que nos indica que a lo mejor cuando las plantas son micorizadas tienen una mayor palatabilidad para las larvas, ¿no? Que es mejor calidad alimenticia, ¿no? Ok, entonces ese fue un ejemplo de eso. Ahora, una alumna de Omar, o sea, una alumna de maestría, Griselda García Gómez, hizo un trabajo con Omar y ellos con esta idea de ahora ver, ok, ¿qué pasa si vamos a ver a nivel trófico mayor, entonces el cuarto nivel trófico, qué pasa con todas esas interacciones, ¿no? Pero con el mismo esquema, el mismo tipo de estudio, con plantas en invernadero, con suelo desde el principio estéril, aplicando los diferentes componentes del estudio. Aquí con este enemigo natural, que es un patógeno, es un virus del patógeno que se hace que se muera el gusano cogollero. Entonces aquí obviamente con esta idea de qué pasa si las larvas son más gordos, cuando las larvas son más gordos por la micoriza, son más o menos resistentes al ataque del patógeno. Esa era la pregunta aquí, ¿no? Para tenerlo, la panorama así, aún más complejo. Aquí son los resultados y otra vez
mal noticia para los productores si quieren usar los HMA en el campo, porque aquí los datos muestran que en este caso los HMA causan depresión de crecimiento, e igual causó en combinación con el 100% de nitrógeno de fertilización, larvas más gordos. Cuando había menos nutrición de nitrógeno, fertilización con nitrógeno, este efecto no fue, o sea, no había este efecto de engordamiento de las larvas con HMA, pero con nivel normal de fósforo, disculpen, de nitrógeno, sí había este efecto. Igual vimos que el daño que causó esas larvas fue mayor con micoriza, y igual en este caso es el tercer mala noticia, que la eficiencia de control biológico de este agente de control biológico, el virus, se bajó cuando la planta tenía micoriza. Entonces aquí tenemos entonces un ejemplo de interacciones multitróficas en donde inoculación con HMA, los hongos micorrízicos musculares, causó depresión de crecimiento, causó que la larva, el gusano cocuyero, se pusiera más gordo, y también que el agente de control biológico que queremos controlar la larva no pudo hacer su trabajo muy bueno. Entonces, la razón porque había menos eficiente control biológico, en este caso a lo mejor es porque cuando se hace más grande se hace más resistente al ataque del virus, o eso no sabemos muy bien aún, pero es obviamente algo que es necesario ver. Entonces, eso obviamente para mí es interesante, y para mí en realidad no es mala noticia. Para mí es ese balance que siempre hay. Nada nunca es solo bueno o solo malo. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Es muy forzado eso de hablar que algo siempre es bueno o algo siempre es malo. No funciona así nada. Y menos en un agroecosistema, ¿no? Entonces, si queremos manejar bien todo eso, es necesario saber cuánto el cultivo se beneficia y cuánto no de ciertas interacciones, ¿no? Y cómo se puede manejar con las prácticas agrícolas, ¿no? Y también obviamente eso, aquí trabajamos con un tipo de suelo, aquí trabajamos con un luvisor, y a lo mejor si trabajamos con distintos tipos de suelos, pasa otra cosa, ¿quién sabe? Es nada más para obviamente agregar esta complejidad al sistema. Todos los diferentes componentes del ecosistema obviamente es necesario atenderlo y ver cómo responde todos esos diferentes factores, componentes, y así manejarlo. Y esa complejidad es la razón porque la gran mayoría de la gente dice agroecología no, es demasiado complicado, queremos a lo mejor fumigar porque es más fácil, ¿no? Pero en realidad si fumigamos o no, igual eso pasa, siempre pasa en cualquier agroecosistema. Esas interacciones son así universales, independientemente si fumigamos o no, independientemente si fertilizamos o no, simplemente es una cuestión que se suba, se baje, todos esos diferentes niveles de complejidad, ¿no? Entonces, este fue un ejemplo de un hongo asociado con el cultivo que causó todas esas diferentes interacciones, ¿no? Otro ejemplo en el laboratorio es el trabajo de Exxon Contreras Conejo, que hice su postdoc en el laboratorio. Ya se terminó y ahora en la última parte de la presentación voy a hacer otro ejemplo. Y trabajamos con micoriza, con trigoderma, porque son organismos que los productores se usan mucho, se interesan mucho, y ahora hoy en día hay muchos productos. Podemos ir a cualquier agrotienda y comprar inóculo de microorganismos, ¿no? Y un fertilizante.
Por eso sí es muy relevante también ver cómo esos biofertilizantes afectan esas interacciones. En este caso, Exxon trabajó con interacciones maíz tricoderma insecto. Tricoderma no solo es un biofertilizante, más bien tricoderma es conocido como un agente de control biológico contra enfermedades, más que nada. En este caso también, los últimos 10 años, también ya es evidente que no solo tienen potencial para mejorar la salud contra enfermedades de fitopatógenos, sino también de plagas en general, tricoderma, ¿no? Y eso lo hace de diferentes maneras, de inducir defensa en la planta, etc. Eso hace diferentes, cambia como los HMA la respuesta del fenotipo de la planta. Entonces, Exxon, cuando empezó en el laboratorio, él empezó a trabajar en un sistema muy minimalista, y aquí no hay nada de suelo, es un tubo con agar, sin y con tricoderma, así para así poco a poco ir agregando toda esa complejidad, ¿no?, que existe. Pero aquí, bajo esas condiciones, Exxon mostró que el tricoderma sí hace que la planta crece más. Okay. Y la manera que el tricoderma hace eso es porque produce fitohormonas, y igual ayuda a la planta en adquirir nutrientes. En este caso no, porque es así en donde la planta no necesita nada más que crecer, porque aquí hay todo lo que se necesita. Sin embargo, inoculación con tricoderma dice que creció más. Eso debido seguramente a la producción de hormonas. En ese mismo sistema, agregamos las larvas de esos gusanos cogolleros. Y lo que vimos aquí fue que, al contrario de los HMA, este hongo sí redujo la epiburia causada por la larva, que se puede ver aquí. Aquí son los cuatro tratamientos sin nada, con tricoderma, con el gusano cogollero, la plaga, y la combinación. Así es en todos los diferentes gráficos, ¿no? En el primero aquí los números de ¿cómo se llama?, heridos o wounds. Aquí el porcentaje del ave que está comiendo, y aquí el área de la hoja consumido, y epiburia, y la presencia de un ¿cómo se llama?, compuesto de defensa, ácido jasmónico. Aquí lo pueden ver por lo general que cuando hay tricoderma se baja el desempeño el desempeño de la larva, ¿no? Como pueden ver que en el cuarto siempre hay menos, solo en cuestión de defensa hay más, ¿no? O sea, aquí establece esas interacciones, es una cuestión de defensa. Pero también sabemos que el tricoderma produce muchos volátiles, y si pueden imaginarse que en un tubo así, y si inoculamos tricoderma en el agar, y no sé si han tenido chance de oler algunos hongos de vez en cuando, saben el olor de champiñones, ¿verdad? O otros hongos. ¿Cuáles otros hongos conocen? El queso azul, es penicilio. Hay muchos olores de hongos en todos lados. Y tricoderma hace muchos volátiles y tiene un olor muy característico. Si yo hoy presenté el olor de una caja Petri con tricoderma, seguramente oliendo pueden decir, ah, es tricoderma, porque tiene un olor muy característico, ¿sí? Y esos olores son volátiles. Y aquí Exxon hizo un perfil de los volátiles que había en este tubo. Entonces aquí mostró él que el más abundante que da este olor es el 6-pp, que aquí está como bastante alto,
Hay varios otros, pero el 6-PP también es conocido por sus, posee un compuesto muy vivo reactivo, tiene muchos efectos también como fitohormona, y interactúa en muchos asuntos del insecto y su interno. Aquí lo que hice Exxon fue a ver, ok, si compramos esos compuestos y lo aplicamos a esos tubos, ¿qué pasaría? Lo que pasó fue exactamente lo mismo, que esos compuestos, en este caso el 6-PP y el otro compuesto, si lo aplicamos, se bajó el número de hojas con heridos y el área de hoja consumidos y la vigoría en general. Esos dos volátiles puede hacer lo mismo que aplicando trigoderma. Entonces nos da no certeza, pero la idea, indicaciones que esos volátiles juegan un papel importante en esas interacciones, ¿no? Ok, ya con eso, igual que Omar y Chris, Exxon quería ver, ok, ¿qué pasa a nivel trófico mayor, en el cuarto nivel trófico? Aquí trabajando con el parasitoide, que en este caso es Campoletis sonorensis, que es un enemigo natural del gusano cocullero, que se puede encontrar en los campos de maíz, en México, no siempre, pero durante el cultivo, el periodo del cultivo casi siempre está, ¿no? De una manera u otra. Entonces, ¿qué pasaría ahora con eso? Pues ahora ya desde un tubo con AGA, Exxon ya empezó a trabajar con suelo, pero aún muy controlado, con suelo en donde él pudo aplicar el hongo, trigoderma, aplicar la larva y el parasitoide en diferentes combinaciones, ¿no? Es un sistema muy sencillo. Y igual aquí, como un mensaje bueno, la presencia de trigoderma aumentó la eficiencia de control biológico del parasitoide. La presencia de trigoderma dice que el parasitoide tenía más éxito en parasitar la larva, ¿no? Entonces aquí son entonces tres ejemplos buenos, ¿no? Para la planta o para el productor, que el trigoderma dice que la planta creció más, tenía menos daño por el gusano cocullero, el gusano cocullero creció menos y el gusano cocullero fue más susceptible al ataque por el parasitoide. Entonces aquí un ejemplo de bueno, una cascada de bueno. Entonces esos dos ejemplos muy contrastantes para compartir con ustedes lo que pasa desde el suelo, desde arriba, de esta manera un gradiente bueno o malo para la planta, en ciertos diferentes términos, obviamente. Eso igual Exxon hizo con los volátiles y mostró que los volátiles de 6-PP son responsables igual para eso, que el parasitoide no fue afectado tanto a esos compuestos como el gusano cocullero. A lo mejor esos compuestos pueden llamar a los enemigos naturales para ir a parasitar, ¿no? Para aquí hay algo que comer. Aquí se puede ver, si jugamos con las concentraciones de este volátil, de este compuesto volátil, de 10.000, 100.000 nanogramos, se puede ver que en porcentaje de eficiencia de control biológico que sí se aumentó con esta concentración, pero con menos y más no había este efecto. Entonces también no solo es en cuestión que está presente o no este compuesto, sino en qué concentración. Y ya, al final
Exxon aprovechó un experimento que tuvimos en un proyecto sobre maíz. Así de laboratorio hicimos un experimento en campo. El objetivo principal fue checar la respuesta de las plantas a inocular con diferentes hongos diferentes hongos rizosféricos benéficos. Inoculamos con hongos entomopatógenos, trigoderma, también levaduras y también con una bacteria que en proyectos anteriores hemos visto que hacen que las plantas crecen más. Y lo podemos ver en el campo. Esta parte no funcionó muy bien, pero aquí bajo esas condiciones entró Exxon y él buscó los tratamientos sin y con trigoderma, en donde aplicamos trigoderma, y él hice con el laboratorio de Ectelval y colegas allá, hice un estudio sobre cómo esa inoculación cambió o afectó la comunidad de artrópodos asociados al cultivo en el campo, ya desde un tubo hasta el campo, ¿no? Y aquí este trabajo ya fue enviado a una revista, está en revisión, pero los resultados así como principales fue así que inoculación con trigoderma hice que había menos artrópodos plagas y más enemigos naturales. También es buena noticia, ¿no? Al menos así a la primera vista. Es interesante que hay este potencial, pero lo que nos hace falta es saber cómo trigoderma, cuando se inocula en el campo, está afectado por diferentes prácticas agrícolas, cómo se sube, se baja. Lo que aquí es muy importante es igual, a lo mejor no es necesario inocular, porque esos microorganismos están presentes siempre en el suelo. No es necesario inocular, es simplemente una cuestión de manejar esas interacciones. Entonces, como conclusiones, así, espero que con esos ejemplos puedan ver que sí, las interacciones bióticas arriba y abajo del suelo, más bien en este caso fue más dirigido desde abajo arriba y no tanto arriba abajo, también hacemos eso. Son muy importantes e influye la nutrición y salud de los cultivos, y esos efectos dependen de la especie de hongo. No siempre es bueno, tampoco no siempre es malo, es un gradiente siempre. Pero lo más importante aquí es que sí, esas interacciones multitróficas son muy importantes para considerar cuando queremos desarrollar estrategias con manejo agroecológico de plantas, ¿no? Y también de la nutrición del cultivo. Con eso ya termino por hoy. Muchas gracias por su atención.